Hola, buenas tardes. Yo soy su compañera, la doctora Karina Jacobo, y les voy a hablar de administración y planeación estratégica en cuanto a la utilización del FODAL y del PESTEL. Voy a compartir pantalla. Bueno, como ya sabemos, uno de los aspectos fundamentales de la planeación estratégica lo constituye el análisis situacional, conocido como el FODA, lo cual va a posibilitar la recopilación y el uso de los datos y vamos a crear un perfil de operación de una empresa en un momento dado. O sea, no va a ser como secuencial, va a ser como una captura de foto en el tiempo y vamos a trazar una línea en cierto periodo específico, en cierto momento. No podemos crear una línea de avance si no es en un momento muy específico. Y a partir de ello vamos a crear un diagnóstico para diseñar o implementar estrategias para poder mejorar la competitividad de esta empresa. La planeación estratégica va a permitir lo que es la visualización y construcción a futuro y conceptualizarlo como un proceso para determinar los mayores propósitos de una organización y las estrategias que se orientarán en la adquisición y uso y control de los recursos para realizar los objetivos que teníamos. ¿Qué es el FODA? Pues el diagnóstico situacional FODA es una herramienta que va a posibilitar conocer y evaluar las condiciones de operación reales de una organización a partir del análisis de 4 variables, con el fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio. Las estrategias de una empresa deben surgir de un proceso de análisis y connotación de recursos y fines, además de ser explícitas, para que se constituyan una forma viable para alcanzar los objetivos. Esto es de lo más importante si se pretende que las estrategias propuestas se relacionen con la competitividad de una organización. La competitividad de un negocio se va a relacionar con la capacidad de crear bienes o servicios con un valor añadido que le permita conservar o incrementar en el mercado su posición frente a sus competidores, ¿verdad? Por ejemplo, en el análisis de FODA vamos a tener un entorno externo y uno interno. En el externo son componentes amplios que se asocian con variables de influencia global. A este entorno permanecen tanto las oportunidades como las amenazas. O sea, lo externo son cosas que no están bajo el control de la empresa. Por ejemplo, el cambio de divisas, lo que el dólar está hoy conceptualizado a peso mexicano, no va a ser el mismo de hoy, de mañana, de ayer. Entonces son factores que no dependen de la empresa. También, por ejemplo, el clima, lo que es el cambio climático continuo, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues es bien variable, a veces llueve, a veces hace mucho frío, a veces hay mucho viento, y esto hay que conceptualizarlo también porque si tenemos alguna empresa o alguna estrategia que tenemos muchas antenas o tenemos cableado eléctrico, hay que también tenerlo como posibilidad para también tener áreas de oportunidad para tener o lo que pasa mucho en la clínica, que se va la luz a veces por situaciones que son externas, que no dependen de nosotros, pero ver las plantas de luz y que estamos preparadas para dichas contingencias, ¿verdad? Y un entorno interno son aquellos elementos que se relacionan con la estructura y operación de la empresa. Incluye tanto los recursos disponibles como las áreas funcionales. En el ámbito pertenecen las fortalezas y las debilidades. O sea, las que están bajo nuestro control, pero ¿qué podemos decir que es nuestra fortaleza? No, pues nuestra fortaleza como clínica de unidad de medicina familiar número 32, pues nuestra fortaleza es trabajar en equipo, que trabajamos bien en equipo, que tenemos buena comunicación, pero la debilidad, no, pues la debilidad, no sé. A lo mejor es, no sé, por ejemplo, que tal vez los pacientes, que a veces no tenemos un buen, o a veces falta como un control todavía más estricto de la
la puerta principal porque hay pacientes, no sé, que se nos llegan a escapar o que llegan a infiltrarse, por decir algo, que eran COVID positivos y que tenían que ir a módulo respiratorio, pero de una u otra manera o dijeron mentiras, pues pasaron. Entonces, eso podríamos decirlo, ¿verdad? Porque lo que está de la puerta hacia adentro, pues digamos que ya es de nuestra jurisdicción porque ya está dentro de nuestra empresa. El análisis situacional, pues vamos a tener un inicio y un final. Vamos a hacer una tabla como esta donde hay que poner origen interno y origen externo y tanto positivos como negativos. Por ejemplo, la fortaleza van a ser elementos o factores que, estando bajo su control, mantienen un alto nivel de desempeño y generan ventajas o beneficios presentes y claros con posibilidades atractivas en el futuro. Y la debilidad, que es lo negativo, deficiencia o carencia, algo que la organización tiene bajos niveles de desempeño y por tanto vulnerable. Denota una desventaja ante la competencia con posibilidades pesimistas o poco atractivas en el futuro. Oportunidad, que es algo positivo. Aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. Y su negativo, que es una amenaza, son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos. Pueden ser cambios o tendencias que se presentan repentinamente o de manera paulatina. Por ejemplo, en inglés hay un acrónimo que es SOFT. SOFT, S de Strengths, O de Opportunity, F de Foul y T de Threats. O si alguien me corrige. Por ejemplo, lo bueno o lo positivo en el presente es la fortaleza y lo bueno en el futuro es una oportunidad, opportunity. Y lo malo en el presente es una falla y lo malo en el futuro es una amenaza. Me gustó mucho este acrónimo por cómo asemeja lo que es el presente y el futuro y cómo los hace como muy claros en cuanto al tiempo positivo y negativo, si es ahora o en futuro. Consideraciones generales para la elaboración de un análisis FODA. Por ejemplo, pues que se cuente con un equipo con experiencia y conocimientos de las diversas áreas de la organización. En los artículos que estuve leyendo mencionaban que se recomienda que fuera un líder de cada área. Por ejemplo, un líder de área de calidad, un líder de área de archivo, un líder de área de consulta, un líder de área de farmacia, un líder de área de laboratorio. Nosotros que somos una unidad médica, pues es importante porque es la comunicación como tal debe de estar bien fundamentada, debemos de conocer todos nuestros campos, ¿verdad? Responsabilidad. Deben de tener la facilidad para el acceso a la información a todas las áreas funcionales del trabajo, ¿verdad? Pues con estadísticas. Criterios. Identificar y colectar ciertos elementos de las estructuras de la organización. Claridad. Los criterios de análisis deben de ser claros, no se deben de prestar a duda alguno y cuyo significado van a ser el mismo para el equipo completo. No se vale que cada quien tenga una interpretación porque debe ser el mismo por igual. Consistencia, que los criterios establecidos no se puedan modificar en el proceso y análisis. Para cada criterio establecido se debe hacer el análisis de las 4 variables. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el balance estratégico. El balance estratégico es la relación que guarda entre sí un factor optimización y un factor de riesgo de una organización. Puede favorecer o inhibir el desarrollo de una estrategia competitiva. Entonces aquí ya en fórmula, es balance estratégico es igual a factor optimización, que es fortaleza más oportunidad, con factor de riesgo, que es debilidad más fortaleza. Dice, el factor optimización indica la posición favorable de la organización.
respecto a los aspectos competitivos y las circunstancias que potencialmente pueden significar un beneficio. Y el factor de riesgo muestra un pasivo competitivo y aquellas condiciones que puedan limitar el desarrollo futuro de la organización. Y aquí está. Por ejemplo, aquí en fortalezas internas, estos son factores internos y factores externos. Los internos, recordemos que es fortaleza y debilidad, por ejemplo. Y los factores externos es una oportunidad y una amenaza. Entonces, una oportunidad con una fortaleza es la estrategia más exitosa porque va a utilizar la fortaleza de la organización para aprovechar la oportunidad. Pero una debilidad con una oportunidad es una estrategia de desarrollo porque va a superar las debilidades aprovechando las oportunidades. Ahora, una amenaza con una fortaleza, el uso de la fortaleza hay que hacer frente a las amenazas y esta es la pues, negativo con negativo, debilidad con amenaza, hay que reducirlas, liquidarlas o con hacer una conversión, ¿verdad? Para minimizar tanto la debilidad como la amenaza. Entonces, a estas estrategias se le tienen nombres. La estrategia de fortaleza con oportunidad es una estrategia ofensiva. Una estrategia de debilidad con oportunidad es una estrategia de reorientación. Una estrategia con fortaleza y amenaza es una estrategia defensiva. Y una estrategia de debilidad con amenaza es una estrategia de supervivencia. Entonces, hasta aquí todo claro. Vamos a ver un ejemplo. Para un análisis final, pues 1, hay que identificar los criterios de análisis. 2, determinar las condiciones reales de tanto variables internas y externas. 3, asignar una ponderación para cada una de los criterios a evaluar, ¿verdad? Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. 4, calcular los resultados. 5, determinar si es un balance estratégico o no. 6, graficar y analizar los resultados. Y 7, pues obtener una conclusión. Por ejemplo, en criterio de finanzas. Eso es lo que vamos a ver pongamos, de una empresa ficticia. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, la fortaleza, pues es el capital propio que tiene la empresa y que no tiene, sin pasivos. La debilidad, pues que no tiene crédito y no se ha reinvertido. La oportunidad es que pueden conseguir socios y apoyos de gobierno. Y la amenaza, pues es que te falta liquidez y altas tasas de interés. Entonces vamos ahora sí a darle una ponderación a cada uno de estos. Ya está aquí y por ejemplo 3 es alto, 2 es medio y 1 es bajo. Por ejemplo, ninguno es 1, todos tienen cierto criterio de importancia. Y ahora vamos a crear tablas de sumas. Por ejemplo, vamos a sumar lo que son, por ejemplo, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Y, por ejemplo, el primer renglón es lo interno. Ajá. Y lo del segundo renglón horizontal es externo. Porque, por ejemplo, el apoyo de gobierno pues no es de la empresa. Vamos a hacer totales, tanto horizontales como verticales, y acorde a ello vamos a hacer lo que son porcentajes en cada uno de los criterios, que es uno de fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza. Y el total debe de sumar 100%. Y ahora esos porcentajes vamos a crearlos en fracción. Y vamos, por ejemplo, aquí ya me tienen las sumas. Por ejemplo, fortaleza más oportunidad, que era un 24 más un 24, pues es un 48. Debilidad más amenaza es un 28 más un 24, pues es un 52. En este punto va ganando lo que es el factor de riesgo, ¿verdad? Aquí va el análisis global.
factor de riesgo con el 52%. Porque es debilidad y amenaza, son negativos. Y aquí los vamos a graficar, ¿verdad? Porque factor de riesgo, pues falta de créditos, no tienen reinversión, falta de liquidez y altas tasas de interés. Y aquí ya los vamos ponderando. Y la de optimización, pues que no tenemos pasivos, no hay deuda, pero tienen propio capital, tienen apoyos de gobierno y tienen la posibilidad de conseguir socios. Entonces, en el aspecto financiero, la empresa tiene un balance estratégico favorable, pero hacia el factor no de oportunidad, el de riesgo, por un 52%, ¿verdad? Por la debilidad y amenaza, ¿verdad? Y se deberá concentrar más pues en el aspecto que contribuya a una modificación a corto plazo de esta empresa, porque aunque haya sido muy poco el balance negativo, pues sí existe. Ahora con el PESTEL. El PESTEL es una herramienta de planeación estratégica que sirve para identificar el entorno sobre el cual se diseñará el proyecto proyectado empresarial de una forma ordenada y esquemática. ¿Cuál va a ser su función? Pues su función es el análisis estratégico para determinar la situación actual de la organización, con la finalidad de crear estrategias, aprovechar las oportunidades o actuar ante posibles riesgos. Modo de aplicación, bueno, consiste uno, identificar y analizar el entorno en el que nos vamos a mover para posteriormente estratégicamente estar en ello. Por ejemplo, riesgos y oportunidades para crear estrategias. El objetivo es comprender qué va a suceder en un futuro próximo y usarlo a nuestro favor con las preguntas cuánto, quién, qué, cuándo, por qué, dónde, cómo. PESTEL. PESTEL significa P de política, E de economía, S el de sociocultural, T de tecnología, E de ecología, L de legislación. Vamos a empezar letra por letra. P de política, por ejemplo, el gobierno, el clima político, la ausencia del Estado en la fiscalización de ciertos aspectos. La E de económicas, empresas líderes en el sector, este segundo grupo de empresas que mantienen, y ahí vamos a ir viendo cada aspecto de cada uno de ellos, ¿verdad? Sociocultural, pues la importancia de la sociedad, hasta variedad de alternativas dependiendo de la empresa, etcétera. Y aquí está, valga la redundancia, lo vamos a volver a ver, lo político, que serían las subvenciones públicas dependientes de los gobiernos, la política fiscal de los diferentes países, las modificaciones de los tratados comerciales, la posibilidad de cambios de partido político en los gobiernos y los ideales que este conlleve de las sociedades y las empresas. Economía, de economía. Los ciclos económicos de nuestro país o de otros países donde estemos trabajando, pues son de potencial de interés, ¿verdad? Va a depender de lo que busquemos, de nuestros objetivos. Las políticas económicas que vayan cambiando, fluctuando en nuestro país, el tipo de interés, la inflación y los niveles de renta, la segmentación de clases económicas en la población y sus posibles cambios. Sociocultural, pues cambios en el gusto o las modas, los que van a repercutir en el nivel de consumo, cambios en el nivel de ingresos, la conciencia por la salud, cambios en la forma en que nos comunicamos o nos relacionamos. Ahorita por el COVID, que ya es todo virtual, ¿verdad? Eso fue un impacto muy importante. Cambios en el nivel poblacional, tanto a nivel natalidad, mortalidad y esperanza de vida. Tecnológicos, bueno, los agentes que promuevan la innovación de TICs, que son tecnologías, ¿verdad? La aparición de tecnologías relacionadas con la actividad empresarial que puedan provocar un tipo de innovación. Por ejemplo, aquí en la clínica, cuando implementaron lo que es el expediente electrónico, la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría venimos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ahí los expedientes médicos siguen siendo a mano y en otras partes del país sigue siendo una mano, ¿verdad? A mano o a máquina de escribir, y aquí en el IMSS o aquí en nuestra unidad de medicina familiar, pues ya está aplicada la tecnología
que ahora los expedientes son electrónicos y nuestras referencias, promover estudios de imagen, estudios de laboratorio, entre otros, ¿verdad? Cambios de usos de energía y consecuencias y nuevas formas de producción y distribución. Ecológicos, pues las leyes de protección medioambiental que vayan cambiando, la regulación sobre el consumo de energía y reciclaje de residuos, preocupación por el calentamiento global, preocupación por la contaminación, conciencia social ecológica actual y futura. Legales, pues las leyes que vayan cambiando sobre el empleo, derechos sobre la propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad laboral y sectores protegidos o regulados. Básicamente es eso. Aquí la que más repercute y la que más usamos pues es el FODA, ¿verdad? Hay otros modos también de poder evaluarla, pero esta es como la más conocida. Es válida. Aquí lo importante es hacer el balance estratégico y ver si son factores o no. Si quieren, me voy a regresar un poquito. Esto, el análisis global y buscar y graficar si va a ser un factor de riesgo o de optimización y acorde a ello hacer las estrategias para poder buscar, modificar este criterio que se estaba buscando, que en este ejemplo que yo puse aquí fue un ejemplo de finanzas que tuvo un factor de riesgo más importante. Entonces hay que crear estrategias para poder crear un impacto y que este FODA futuro sea modificado y tenga un factor de optimización. Esto sería todo, me retiro, quedo a sus órdenes y gracias por el tiempo.